Si apenas te estás despertando, seguimos una noticia de última hora. El presidente Trump anunció la captura de Nicolás Maduro anoche en una operación militar a escala de Estados Unidos. Operación militar. El presidente Trump confirmó que el dictador junto con su esposa ya están bajo custodia de Estados Unidos. Fueron trasladados en avión fuera del país. Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico y será juzgado aquí en Estados Unidos. Un video muestra explosiones sacudiendo la capital, Caracas, y los estados circundantes esta mañana temprano. Helicópteros de operaciones especiales de EEUU fueron vistos volando a baja altura sobre la región. El presidente Trump, quien la califica como una operación brillante, se espera que se dirija a la nación a las 11 a.m., hora del este desde Mar-a-Lago. Lucas Tomlinson se une desde West Palm Beach, Florida, donde el comandante en jefe está de vacaciones. Buenos días, Lucas. Buenos días, Charlie. Esto es lo que sabemos sobre una audaz operación bajo la cobertura de la oscuridad a las 2 a.m., hora local en Caracas. Fuerzas de operaciones especiales, probablemente el paquete completo de bala de plata, la Fuerza de Misión Nacional que incluiría a la Delta Force, el 75º Regimiento de Rangers y quizás el SEAL Team 6, fueron desplegadas desde helicópteros del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los Night Stalkers, para asaltar el complejo donde el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa estaban durmiendo. El presidente Trump confirmó la operación en una publicación en Truth Social. Se los voy a leer. Publicado más temprano esta mañana, el presidente dijo, cito, y el presidente dijo que esta operación fue una operación exitosa lanzada por el ejército de los Estados Unidos para asaltar el complejo y capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa. El presidente la calificó como una operación de aplicación de la ley. El presidente dice que realizará una conferencia de prensa a las 11 a.m. en Mar-a-Lago, donde deberíamos escuchar más detalles sobre esta operación. Y esto ocurre después de meses de amenazas por parte del presidente Trump, diciendo que lanzaría ataques terrestres. Y acabamos de escuchar el lunes cuando el presidente confirmó que la CIA llevó a cabo ese ataque con drones en tierra en Venezuela. Y por supuesto, él había dicho que el tiempo de Nicolás Maduro debía llegar a su fin. Escuchamos esa entrevista con el presidente venezolano justo ayer, chicos. Parecía casi desesperado, diciendo que quería tener conversaciones con la administración Trump, hablando de llegar a un acuerdo. No quería salir del negocio de las drogas. También quería llegar a un acuerdo sobre el petróleo y quizás lograr que el presidente Trump permitiera que empresas estadounidenses, además de Chevron, regresaran al país. Pero este asalto al recinto se llevó a cabo en secreto, en la oscuridad de la noche. Y claro, una inteligencia increíble para saber exactamente dónde estaba el presidente venezolano, muchachos. Operación sorprendente y atrevida. Y Nicolás Maduro y su esposa ahora en Estados Unidos. Custodia. Lucas Tomlinson en West Palm Beach. Lucas, te contactaremos si hay noticias. Ahora hablemos de Brett Baier. Brett, es un acontecimiento realmente notable esta mañana. ¿Qué opinas al respecto? Es un acontecimiento notable. Buenos días. Es audaz. Se había insinuado que algo así podría haber estado en preparación desde hace algún tiempo. El esfuerzo por acusar a Nicolás Maduro y llevar esto como una acción de las fuerzas del orden fue clave en esa publicación de Truth Social, señalando que se trata de una operación estadounidense a gran escala. Una operación militar que rodea una acción policial para detener a Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia en Estados Unidos, a él y a su esposa. Como pueden ver en estas imágenes de anoche, obviamente empezamos a recibir noticias en las primeras horas de la mañana sobre estas explosiones. Y a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que se trataba de una operación a gran escala, diseñada principalmente para proteger la misión de operaciones especiales, de la que Lucas Tomlinson acaba de hablar, y esto es esencialmente una operación de captura rápida. Ahora los escuché hablando con Brian Kilmeade más temprano sobre cuánto tiempo podría haber estado en marcha esto. Puede que haya estado planeado desde hace mucho tiempo y vamos a obtener muchos de los detalles concretos. En esa conferencia de prensa a las 11 de la mañana, conferencia de prensa en Mar-a-Lago con el presidente y posiblemente muchos miembros de su gabinete. Mientras vemos en vivo Caracas, Venezuela, al amanecer, tendremos una mejor idea de qué fue exactamente lo que se atacó.
Pero fueron estas bases militares las que se protegieron, este esfuerzo para sacar a Maduro y a su esposa. Y creo que el mundo está reaccionando, pero de manera contenida, porque se pensaba desde hace tiempo que se trataba de un líder narcoterrorista que trabajaba con cárteles. Y el presidente ha dado señales de que quería ponerle fin a eso. Así que tú estarás presentando nuestra cobertura de esa conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Conferencia de prensa. ¿Qué tan específico crees que será el presidente Trump en esos detalles? Y quizá más importante, ¿cómo ves que se desarrollará la política interna respecto a esto? Sí, sabes, creo que será bastante específico porque ya hay muchas críticas al respecto. Sí, exactamente. A él le gusta la victoria. Él ya habló brevemente con el New York Times durante la noche en una llamada telefónica justo después de la publicación en Truth Social, diciendo que fue un gran éxito. Creo que escucharemos mucho más sobre eso y los detalles específicos de la operación. Pero también va a hablar sobre una advertencia para el resto de esos países allá abajo, en particular Colombia, ya sabes, él lo insinuó. Ya señaló al presidente colombiano por sus esfuerzos en el comercio de drogas. Esto es, escucha, esta es una operación diferente. Ya había mucha agitación política dentro del movimiento MAGA y en la derecha, que íbamos a involucrarnos en una larga batalla y una guerra en un país que, al igual que Irak, simplemente no deberíamos. No deberíamos estar en el terreno a largo plazo. No es que su propio país debe lidiar con sus problemas. El presidente, en un discurso en Arabia Saudita, habló sobre esa política de América primero y cómo la ve a través de sus propios ojos. Y dijo, queremos ayudarlos y queremos asegurarnos de que ustedes sean buenos con nosotros. No lo dijo con tantas palabras, pero la idea es no ser el ocupante. Y creo que eso es lo que estamos viendo aquí. La escala de esta operación es bastante limitada. Brett, esta operación precisa y extremadamente rápida parece ser muy exitosa, resultando en la captura de Maduro y su esposa, quienes son trasladados a Estados Unidos para ser juzgados. Pero si el régimen restante sigue en el poder, ¿esto aún se considerará ampliamente exitoso en 48 horas? ¿Qué le corresponde a Estados Unidos para asegurar que este régimen no permanezca en el poder? Sí, esa es una excelente pregunta. Creo que tuvo que haberse hecho algún trabajo previo con personas en el terreno. Has escuchado que la CIA estuvo en Venezuela durante varias semanas. Obviamente, la armada que hemos visto rodeando Venezuela por parte de Estados Unidos ha generado su propia presión y tensión. Pero mi suposición, y no sé si escucharemos sobre esto en la conferencia de prensa o no, es que ha habido discusiones en el terreno con las fuerzas de la oposición, así como con personas dentro del régimen actual. Desde hace mucho tiempo existe este deseo en Venezuela, desde la época de Guaidó y otros, de que los líderes electos, los verdaderos líderes electos de Venezuela, asuman el control y el poder. Así que ha habido un esfuerzo para prepararse para eso desde hace algún tiempo. Y supongo que Estados Unidos está bien informado, si no es que forma parte de esos esfuerzos. Sabes, desarrollando un poco más esa idea, Brett, la única comunicación real que hemos recibido del actual régimen de Maduro en Venezuela después de este ataque y de esta operación es la siguiente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez salió en la televisión estatal de Venezuela y exigió una prueba de vida, diciendo que se desconocía el paradero del presidente Maduro y su esposa. Obviamente nosotros sabemos dónde están, pero esa es su reacción. Y en la Constitución de Venezuela, el poder pasa del presidente a la vicepresidenta. Así que cuando consideramos si Estados Unidos, si hubo comunicación en el terreno, incluso con líderes de la oposición, me parece que las consecuencias inmediatas aquí, políticamente, en ese país, sobre quién lo dirige y quién tomará el poder, podrían volverse bastante complicadas. Estoy de acuerdo. Y tiene que haber respuestas para eso. Creo que esa es una gran pregunta para la conferencia de prensa de las 11 a.m. Conferencia de prensa. Con el presidente y su equipo, tienes razón, esa es la única funcionaria de la que hemos escuchado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y la prueba de vida. Simplemente me pareció interesante si pudieran volver a mostrar esa publicación en Truth Social.
Y solo observen la redacción específica que utiliza el presidente al planear esto. Y específicamente diciendo es una operación de EEU, una operación militar y una operación de aplicación de la ley y un esfuerzo negociado para sacar a Maduro. Y ahí pueden ver la publicación en Truth Social informando que se llevó a cabo con éxito este ataque a gran escala contra Venezuela. Él, con su esposa, fue capturado y sacado del país en avión. La operación fue con las autoridades. Ya ha habido este esfuerzo, creo, por averiguar cómo sacar a Maduro. Y creo que vamos a ver si esto tenía el consentimiento de Maduro. No parece que tuviera su aprobación, pero de alguna manera hubo cierta coordinación en el terreno en Venezuela. Bueno, respecto a lo que mencionas en ese artículo de Vanity Fair, el mes pasado, Susie Wiles le dijo a Vanity Fair durante un almuerzo, Wiles me habló sobre la estrategia de Trump para Venezuela. Ella dijo que él quiere seguir hundiendo barcos hasta que Maduro se rinda. Y personas mucho más inteligentes que yo en ese tema dicen que él se rendirá. Así que, como señalas, esta ha sido una estrategia bastante prolongada que la administración ha estado llevando a cabo. Sí, definitivamente ha sido un juego del gato y el ratón. Y ya sabes, fue muy extraño que aparece este video de Maduro en un auto haciendo una entrevista en un tipo de video de cámara en el tablero, diciendo que hará lo que Estados Unidos quiera. Sabes, creo que él sabía que se le había acabado el tiempo y que se avecinaba una acción inminente. Pero básicamente estaba diciendo, ¿quieren que trabajemos con ustedes? ¿Quieren que trabajemos en el petróleo? ¿Quieren que hagamos esto? Estamos encantados de hacerlo. Él está hablando sobre la conversación que tuvo con el presidente Trump en noviembre y fue muy cordial. Y desde entonces no había sido tan cordial. Ya sabes, obviamente las cosas habían llegado a su fin para Nicolás Maduro, quien no era el presidente legítimamente electo de Venezuela. Obviamente sigues este tema muy de cerca. ¿Te sorprende que países como Cuba, China y Rusia no hayan jugado un papel más fuerte tratando de protegerlo en los últimos días? Creo que ellos también sintieron que era inútil y no me sorprende que no hayan intervenido. Creo que tienen sus propios problemas en diferentes partes del mundo. China, Rusia, Cuba. Cuba está preocupada por obtener su petróleo de Venezuela. En esencia, Cuba también está al borde de la caída si no consigue apoyo. Venezuela fue su más grande. Un conducto hacia eso. Así que van a tener que resolverlo. Así que escuchen, el mapa está cambiando y el presidente Trump ya ha cambiado el mapa con acciones en Irán, como se mencionó anteriormente. Creo que estás empezando a ver ese cambio en el mapa ahora. Y tal vez una pregunta real es la influencia de China en América Latina y cómo se verá eso de aquí en adelante. Tú Lo sabes, Brad. Eres nuestro gran historiador aquí en la red. Acabas de escribir un gran libro sobre el presidente Teddy Roosevelt. Y ahora, cuando vemos lo que el presidente Trump ha hecho, me sorprende Florida. El congresista Carlos Jiménez ha reaccionado esta mañana comparando lo que acaba de ocurrir con la caída del muro de Berlín. Ponga esto en contexto histórico para Estados Unidos. Bueno, sí. Así que él viene desde una perspectiva de que para el pueblo de Venezuela este es un gran momento. Creo que tenemos que ir del punto A al punto B. En respuesta a su pregunta anterior sobre cómo avanza este régimen, cómo toma el poder la oposición, todo eso. Pero él usa esa comparación porque se trata de libertad. Y la sensación en Venezuela sobre el terreno es que querían que esto terminara. Querían que se acabara este régimen. No había mucho apoyo popular para Maduro. Él intentaba insinuar que sí lo había, bailando en escenarios y cantando. Pero, ya sabes, a la gente que estaba en esas multitudes se le dijo que estuviera allí. Y lo sacaron del poder 2 veces con su voto. Pero creo que la analogía es con el pueblo de Alemania del Este. Y cuando eso realmente sucede, hay un alivio y un cambio increíble. Hablas de Teddy Roosevelt, él también era un tipo de paz a través de la fuerza.
Y si miras las acciones del presidente Trump, las preocupaciones sobre su autoridad legal, Mike Lee y otros, creo que van a hablar sobre el alcance de esto y lo limitado que realmente es. Pero aún así está generando un gran cambio en las acciones que están tomando. Brett, no existe la paz a través de la fuerza sin un ejército fuerte. Y el presidente Trump ha seguido demostrando eso con las operaciones que han realizado. Sabes, bajo el presidente Biden, él básicamente trató a Maduro como una plaga, como una molestia. En cambio, eliminó las sanciones, reabrió el petróleo y, en esencia, legitimó su liderazgo al reunirse con él. Ya sabes, vimos ese video extraño desde el auto ayer de Maduro. ¿Crees que eso es porque tenía información sobre lo que estaba ocurriendo? ¿Y crees que fue correcto que el presidente Trump dijera, no vamos a legitimarte como líder? No vamos a sentarnos en la mesa de negociaciones donde tenemos una línea roja y tenemos que demostrar que hay consecuencias. Estas son las consecuencias de básicamente llevar tu país a la ruina y ser un dictador. Sí, o sea, él sí estableció una línea roja y obviamente esta era una persona que fue acusada y que van a enfrentar un juicio. No sé dónde va a estar, si en Miami o en otro lugar, pero es algo de lo que se habló durante mucho tiempo y él está cumpliendo con ese momento. Estoy de acuerdo con tu evaluación de que, ya sabes, algunos de estos líderes, si les das un poco, toman mucho. Y eso les da mucha libertad en su país sin la presión. Obviamente todo Estados Unidos. La presencia militar estadounidense frente a las costas de Venezuela fue una presión enorme, no solo sobre Maduro, sino sobre su régimen y el resto de América Latina, al ver todo el poderío militar que había y hay en el Caribe. Supongo que una vez que veamos esta transición hacia el gobierno legítimamente electo, todo eso cambiará, y nuestra postura militar también cambiará. Oye, Brett, rápidamente quiero hablar sobre la política de esto, porque ya estamos viendo al congresista Jim McGovern decir que esto no fue autorizado y que el Congreso no fue notificado. Vi a otro miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, de la minoría, decir que tampoco fueron notificados. ¿Ves esto como una gran batalla política que estamos a punto de ver desarrollarse en Washington? Sí, y diré que ha habido críticas en el pasado. Para la administración Trump, en cuanto a la notificación, especialmente al nivel superior del Congreso, los líderes y los presidentes y miembros de mayor rango de los comités de inteligencia. Y hay preguntas reales sobre si se les debería haber informado, si se les debería haber informado en este caso, en el caso de Irán, cómo sucedió eso. Y ya sabes, estoy seguro de que habrá preguntas sobre eso a las 11 en punto. Pero en cuanto a la política, solo la pura política, detener el narcoterrorismo y el flujo de drogas a los Estados Unidos. Es muy popular, no importa cómo formule la pregunta en las encuestas. Venezolanos dentro de EU, diciendo Nicolás Maduro enfrenta la justicia, es sacado del país y hay una transición hacia un gobierno electo. Los venezolanos dentro de EU. Eso es muy popular. Es un tema de 90-10. ¿Y si no es 100%? Y creo que la política de esto, argumentar en sentido contrario, es algo que va a ser peligroso. Pero creo que informar al Congreso que puede haber críticas legítimas ahí. Sí, en el lado puramente político de esto es un gran punto, porque por supuesto, obviamente vamos a ver mucha política pura, pero esto se va a desarrollar mientras vemos que un juicio real se lleva a cabo, al mismo tiempo, en tiempo real. Y eso va a hacer que sea mucho más difícil, especialmente para los demócratas, encontrar el equilibrio adecuado. Sí, y eso estará en primer plano. Serán todos los cargos, todas las listas de los cargos que enfrenta Maduro, los detalles, todo estará en primer plano. Si esto ocurre como se proyecta, y hemos escuchado al secretario Rubio informar al respecto, el senador Lee sobre el proceso y al menos hasta ahora el senador Mike Lee de Utah, está satisfecho. Y él es uno de los que había expresado preocupaciones sobre los parámetros. Correcto. Bueno, esperamos escuchar más directamente del presidente sobre la operación militar de esta mañana. Y Brett, tú estarás presentando una cobertura especial del discurso del presidente a las 11 a.m. al este de Mar-a-Lago. Muchas gracias por acompañarnos, Brett Baier. Gracias, Brett.
Sí. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.